Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Bienvenidos a un nuevo video de la serie Leemos la Biblia en un año y estamos aquí empezando la epístola a los Corintios, la primera epístola a los Corintios, y vamos a leer los capítulos del 1 al 4 y la introducción que tiene esta Biblia. Así, agradeciéndoles a ustedes también por estar aquí en la serie Leemos la Biblia en un año, también a nuestro gran Dios en su providencia de salud, a nuestra familia y a mí, y a las editoriales que apoyan la serie Leemos la Biblia en un año. Muchísimas gracias a la editorial Holman, teniendo aquí la Biblia centrada en Cristo, una Biblia devocional muy recomendable. También estoy leyendo la Biblia de letra super gigante, tipografía 16 de editorial Holman. Le agradezco también a la editorial CLC, que significa Centros de Literatura Cristiana, libros que irradian luz y cambian vidas, que desde Colombia y múltiples países en que tienen librerías y distribuidoras cristianas, apoya la serie Leemos la Biblia en un año. También le agradezco a la editorial Portavoz, teniendo aquí la Biblia de una joven conforme al corazón de Dios, también una Biblia devocional para mujeres que es extremadamente recomendable junto con todos los materiales que siempre vemos en el canal. Así que ahora oremos y comencemos. Señor Dios, vamos a tu presencia agradeciéndote por este tiempo en que podemos invertirlo para meditar en tu palabra y aprender de ti. Señor, presentamos nuestro corazón como una tierra fértil donde tu palabra, tu semilla, será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o a 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús y juntos decimos amén. Y así leo la introducción de lo que nos va a decir esta Biblia acerca de la primera epístola a los Corintios. Y dice así: esta primera carta de Pablo a los Corintios es un llamado a la unidad de todos los que invocan el nombre del Señor. Es imposible que Pablo la haya escrito desde Éfeso después de irse de Corinto. Se cree que es la segunda carta que escribió y que la primera no la tenemos. Además, responde a cuestiones que los corintios le preguntaron a Pablo en otra carta o a través de un mensajero. Corinto era una ciudad con mucha inmoralidad y Pablo estaba enseñándole a la iglesia que hiciera un llamado a arrepentirse del pecado y a disciplinar y a excomulgar a aquellos que permanecían en prácticas pecaminosas. En esta carta, Pablo se enfoca en varias cuestiones de la iglesia. 1. Divisiones que habían surgido entre ellos. 2. Llamado a la unidad y al arrepentimiento. 3. Preguntas de los corintios y respuestas del apóstol. 4. Corrección de ciertas doctrinas sobre la resurrección. Y 5. Motivación a ofrendar para los creyentes en Jerusalén. El autor es Pablo. La fecha estimada es alrededor del 56 después de Cristo. Y los temas son la pertenencia de todos los creyentes al Señor, la unidad cristiana, la moralidad, las mujeres en la iglesia, los dones espirituales y la resurrección. Y así leemos el capítulo 1 dentro de los 4 capítulos que toca en este video para seguir avanzando en la serie. Y dice así: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora dirá acción de gracias por dones espirituales. Y dice: gracias doy a mi Dios siempre, versículo 4, por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por lo cual también fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor.
Fíjense, tremendas cosas que dice aquí el apóstol, pero leemos la Biblia en un año, pero podés subrayar o marcar o poner en el comentario la frase de esta porción que más te haya llamado la atención. Ponerle pausa al video, luego de escribirlo, seguimos. Ahora dice, ¿está dividido Cristo? Versículo 10, y va a empezar a enfocarse, ¿no? en ciertos temas que tienen que resolverse en la iglesia. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, o sea, lo toman como líder a Pablo. Otros, yo soy de Apolos, lo toman como líder a Apolos. Recordemos que Apolos llegó en un tiempo y estuvo predicando en Éfeso, y luego Priscila y Aquila les pusieron más exactamente el camino, y él predicó con más vehemencia y con más propiedad luego de esa exhortación. Pero Apolos, Pablo y Cefas, porque después dice, y yo de Cefas, Cefas es Pedro, ¿no? El otro nombre. Simón Pedro también era llamado Cefas. Y aquí otro dice, y yo de Cristo. O sea, yo de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas y yo de Cristo. O sea, personas que están diciendo solamente Cristo puede guiarme. Ningún otro líder puede guiarme. Yo solamente sirvo a Cristo. No. Mi líder humano es este. Y yo sigo solamente a este pastor, a este, nada más que a este. Y tampoco tiene que ser así. Tampoco tiene que ser así, y lo va a decir Pablo a partir de ahora. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, se ve que se está acordando el apóstol, y dice, también bauticé a la familia de Estéfanas, de las demás no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y fíjense, acá se meterá un poco a ver que el mensaje del Evangelio llegó a Grecia no con lo que los griegos buscaban, sino con lo que los griegos necesitaban oír, que era el sacrificio expiatorio de Cristo. Él no fue a enseñar cosas tremendas para ponderar su propio conocimiento, sino que él fue a predicar el mensaje del arrepentimiento para perdón de pecados, simbolizado en lo que fue la muerte de Cristo en la cruz de Cristo. Espero que se entienda. Y dice así ahora, Cristo, poder y sabiduría de Dios. Versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Entonces ponelo en el comentario, esto sí, ponelo en el comentario. La palabra de la cruz es poder de Dios. ¿Escuchaste? La palabra de la cruz, o sea, el mensaje al arrepentimiento y al otorgar Dios perdón es poder de Dios para nosotros. Pues está escrito, versículo 19. Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y déjeme que me quede un cachito y ahora sigo. Recuerden que Pablo, cuando estaba delante de Agripa, le dijo, Pablo, Festo le dijo, Pablo, lo mucho que estudiaste te ha vuelto loco, las muchas letras te han vuelto loco, dice la Reina Valera 60, ¿no? Entonces, para muchos, el mensaje de la resurrección de los muertos, el mensaje del perdón, de la limpieza a través de la sangre de Cristo, es una locura. Y uno se pone a pensar, realmente es una locura desde el punto de vista humano. Sin embargo, por la fe es el poder de Dios que se manifiesta para nuestra salvación a través de la gracia de Dios. Entonces dice el versículo 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero
y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y ponelo allí en el comentario también, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, por vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. De hecho, la misma iglesia en Corinto estaba repleta de gente que eran pobres, o que eran débiles, o que no eran doctos y súper preparados. Aquí lo dice claramente, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y es tremendo, tremendo, porque esto también está para poner en el comentario, pero les hago escribir mucho. Pero fíjense, para los que están escribiendo en un cuaderno o algo, en Cristo tenemos sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Por eso esto que dice Dios escogió, no es que rechazó a todos los demás, no, sino que ha puesto en el corazón humano esa sensación de necesidad cuando estamos pasando por momentos de necesidad. Y por alguna razón las personas que tienen abundancia o que han logrado tener sabiduría o conocimiento se envanecen en su propio razonamiento y creen ya no necesitar a Dios. Por ende, no pueden ser escogidos por Dios porque ellos no quieren ser escogidos. ¿Se entiende? No es solamente una cuestión de la soberanía de Dios, sino de la elección humana en base a su naturaleza, ¿no? Y creo que es una combinación de ambas cosas, ¿no? Ahora leemos el capítulo 2, que está titulado Proclamando a Cristo crucificado. Y dice así: Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Fíjense, porque le podría haber hablado del Cristo glorificado, del Cristo que va a regresar en su segunda venida, pero no, él le habló del Jesucristo hombre que vino a morir en la cruz, crucificado por ellos y por nosotros. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. O sea, Pablo no era ahí de jactarse y de hacerse el mejor, pidiendo que lo sirvieran porque él era alguien, sino que estuvo siempre allí tratando de trabajar con sus manos, buscar el sostén de su vida, siendo humilde, siendo usado por Dios con tremendos milagros, pero en humildad, en sujeción, en actitud pacificadora y servicial. Es lo que Dios busca de nosotros. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, dice, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. De vuelta a lo mismo. No tanto sabiduría humana, sabiduría de los hombres, sino manifestación del poder de Dios para rendirnos delante de ese poder y del mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos, con el propósito de salvarnos por medio del creer en la palabra de Dios a través de la predicación. Fíjense cómo se va hilando todo, bueno, también con estos comentarios. La revelación por el Espíritu de Dios, dice el versículo 6 en adelante. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria,
la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Y está hablando de autoridades romanas, de autoridades religiosas como el sumo sacerdote y todos los demás. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Citando allí Isaías, ¿no? Capítulo 64, versículo 4. Y dice así, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y ahora va a dar, es un versículo que tuve que aprender de memoria en algún momento de mi vida y que me fue de tanta bendición para entender por qué la gente no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios. Subrayalo, remarcalo, resaltalo, marcalo con una lapicera, pero aquí está el versículo 14, tremenda palabra, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Fíjense, tener la mente de Cristo es la meta. Ponelo en el comentario. Tener la mente de Cristo es la meta. Por eso vamos conociendo su voluntad, por eso vamos conociendo su revelación a través de la lectura de la palabra, para intentar pensar como Cristo pensaría y actuar como Él actuaría. Ahora leemos el capítulo 3 titulado Colaboradores de Dios, y dice así la palabra del Señor: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y fíjense que acá menciona dos cosas diferentes, pero que tienen que ver con un mismo grado de inmadurez, que son los carnales, los creyentes carnales, y los creyentes que se denominan niños en Cristo, que son los débiles en la fe. Personas que no tienen tanto crecimiento en su conocimiento de la palabra del Señor y sobre todo en esa aplicación a la vida diaria con sabiduría de Dios, y que andan de aquí para allá luchando con temas que no tendrían que ser luchas, pero que son luchas porque son niños en Cristo, y niños tienen que ver con ciertas cuestiones que son inmaduras en su vida, en su relación con Dios, y que hay que intentar a esos débiles en la fe sostenerlos, darles guía, ayudarles a que puedan interpretar la vida correctamente, y por ende toman decisiones a veces equivocadas, basados en conceptos equivocados. Pero despacito, vamos avanzando. Dice así: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? O sea, quiero decir, parece que ustedes, los carnales, son creyentes que viven como mundanos. Por eso andan como los seres humanos que no tienen a Cristo. O sea, los carnales son creyentes que viven como si fuesen mundanos, pero diciendo que creen en Dios y yendo a la iglesia. ¿Se entiende eso? Ponelo en el comentario si es necesario. Los carnales son creyentes que viven como si fueran mundanos, no con fruto espiritual, sino en base a las obras de la carne. Entonces dice justamente después: porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios.
Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Fíjense, por eso hay que estar involucrados en el reino de los cielos, porque cada uno recibirá su recompensa conforme a su trabajo. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Me quedaría acá media hora más, pero sigo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y fíjense cómo da diferentes materiales, desde los más valiosos, aquí, oro, plata, piedras preciosas, o lo de menor calidad, madera, heno, hojarasca. O sea, cada uno ve qué hace con su vida cristiana, porque eso no es cuestión de Dios. Dios ya nos dio todo para crecer. Es cuestión de nosotros, si queremos o no crecer en la voluntad del Señor. Entonces dice, ¿no sabéis, versículo 16, que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Fíjense cómo intenta ubicarlos en un pensamiento racional y equilibrado, maduro, de cómo vivir la vida cristiana, teniendo fruto espiritual y no carnal, donde no hay divisiones, donde uno no tiene favoritismos por liderazgos, despreciando a otros, sean seguidores o sean líderes. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Leemos finalmente el capítulo 4 titulado El ministerio de los apóstoles. Y dice así: Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo, dice Pablo, en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aun yo mismo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Fíjense, no pensar más de lo que está escrito. ¿Y qué es lo que está escrito? Que tenemos que ser hallados, los hombres como servidores de Dios. ¿Y qué más? Administradores de la multiforme gracia de Dios, de los misterios de Cristo. Somos servidores y administradores, no más que eso. No somos jefes, no somos dueños de nadie, ni de nada. Ponedlo en el comentario. Somos administradores y servidores. Y eso somos, administradores y servidores. ¿Por qué? Porque está escrito. Las enseñanzas de Cristo, las palabras del Antiguo Testamento. Ese es el concepto que tenemos que tener de cada uno de nosotros. Lo veremos más adelante también.
Entonces dice, porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? O sea, uno piensa, yo soy esto. No. Dios permitió que fueras eso. Yo tengo todo esto, lo he logrado. No. Dios te lo dio. La gloria es de Él, no mía. Ya estáis saciados, ya estáis ricos. Sin nosotros reináis. Fíjense cómo lo dice Pablo de manera irónica. Ustedes son sus propios líderes ahora. Ya no nos reconocen a nosotros. Ya no nos necesitan, ya reinan sin nosotros. Por supuesto, desprestigiando la autoridad de los apóstoles a esta altura en que estaban tan envanecidos los corintios, o algunos de ellos, ¿no? Y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque, según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Nosotros honorables, vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados, porque aunque tengáis 10.000 ayos en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Recuerden que Pablo fue el primero que llegó a Corinto para predicarles el Evangelio. Por eso él aquí dice que es como, metafóricamente, un padre de la iglesia de Corinto, porque allí él les predicó por primera vez el Evangelio. Él los engendró espiritualmente a través del mensaje de Cristo. Por eso está la figura del Padre. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y dice, ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Y fíjense, ¿no? Les está haciendo como una advertencia. Pero claro, siempre Pablo llegaba con debilidad de palabras, ¿no? O sea, él iba con un mensaje fuerte, pero él siempre, su apariencia era con temor, temblor, como servidor de Cristo, ¿no? Era manso. Y bueno, allí, él mismo va a decir, más adelante lo vamos a ver, que él es tosco en palabra, pero en presencia, digo que es tosco en letra, pero en presencia es más suave, ¿no? Cuando está allí presente con ellos. Pero ya vamos a llegar a eso, ya llegamos a los capítulos de este video y espero que les haya bendecido los breves comentarios que también pude haber hecho intentando masticar, allí digerir la palabra del Señor que nos ha dado como alimento en este video. Les doy muchas gracias a ustedes, también a nuestro gran Dios por su providencia de salud, y también agradezco a la editorial Holman que apoya la serie Leemos la Biblia en un año, teniendo aquí la Biblia centrada en Cristo y bueno, leyendo la Biblia de letra súper gigante de editorial Holman, tipografía 16. También le agradezco a editorial CLC. Centros de Literatura Cristiana, libros que irradian luz y cambian vidas, que desde Colombia y múltiples países en que tienen librerías y distribuidoras cristianas, también apoya la serie Leemos la Biblia en un año. Bueno, también le agradezco a la editorial Portavoz, la editorial de La Biblia de una joven conforme al corazón de Dios, tremenda herramienta, y también tantos otros materiales que son de editorial Portavoz. Muchas gracias por el apoyo y será hasta el próximo video, pero no te vayas de este sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y dejanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos.
Que Dios los bendiga muchísimo. y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!